¿Alguna vez has sentido que un solo instante, un parpadeo, puede cambiar el rumbo de toda tu vida? A veces, no necesitamos más que un vistazo para entender que el destino no es una línea recta, sino una red de coincidencias que se entrelazan sin que lo sepamos. La vida no nos avisa cuando está a punto de volverse una serie de decisiones imprevistas, pero sí lo hace cuando nos confronta con lo que realmente somos, lo que estamos dispuestos a perder, y lo que jamás imaginamos que ganaríamos. Esperanza Díaz, una joven de rostro sereno pero marcado por las huellas de la lucha. Jamás imaginó que esa mañana fría de octubre, mientras el cielo de la Ciudad de México se cubría de nubes grises, sería el escenario de algo que la cambiaría para siempre. Ella corría apresurada, como siempre, entre las estrechas calles de Polanco, un barrio que parecía pertenecer a otro mundo. Su único vestido decente, un azul marino sencillo, comprado en un bazar de segunda mano, se arrugaba en su cuerpo mientras sus zapatos, ligeramente demasiado pequeños, le apretaban los dedos. La entrevista que había estado esperando toda su vida estaba al alcance de su mano. Era el tipo de oportunidad que podría liberarla de las cadenas invisibles que la mantenían atada a la pobreza desde niña. Pero el viento de octubre, caprichoso y helado, se burlaba de ella, desordenando su cabello largo y oscuro, haciendo que se sintiera aún más pequeña ante ese mundo que tanto deseaba alcanzar. Dentro de ella, un torbellino de dudas y esperanzas se apoderaba de su mente. ¿Sería capaz de tomar el control de su destino? ¿O quedaría atrapada en la red de circunstancias que nunca había elegido? Se detuvo, justo frente a la mesa del cardenal. Un restaurante de lujo que nunca habría cruzado siquiera en sus sueños más extravagantes. Frente a la ventana de cristal impecable, usó el reflejo como un espejo improvisado. Su mano temblaba, mitad por el frío, mitad por el miedo. Se arreglaba el cabello con desesperación, luchando contra los mechones rebeldes que no querían permanecer en su lugar. Miró su rostro en el cristal. Una joven que luchaba, que se esforzaba, pero que también llevaba consigo un peso invisible. El peso de una vida llena de sacrificios. Fue en ese momento, en el que pensó que nadie la veía, cuando sus ojos se encontraron con los de él. Alejandro Montero, un hombre de 38 años, con la mirada fija en ella desde la mesa más cercana. Aunque su rostro mostraba una calma imperturbable, había algo en la intensidad de su mirada que le resultaba desconcertante. No era solo curiosidad, era una fascinación inexplicable, algo que no podía comprender, pero que le llegaba al alma. En ese único parpadeo, una chispa de conexión se encendió entre dos mundos completamente opuestos. Esperanza, al darse cuenta de que alguien la había observado, sintió el calor de la vergüenza subiendo a sus mejillas. ¿Cómo había podido ser tan imprudente? Pero antes de que pudiera hacer algo al respecto, él ya había desaparecido detrás del cristal, su presencia borrada por la multitud de la ciudad. ¿Cómo podía esa mirada, tan fugaz y silenciosa, afectar tan profundamente el curso de una vida? Alejandro, al contrario, no podía dejar de pensar en ella. Algo en su mirada, algo en su autenticidad lo había tocado de una manera que no podía explicar. Aquello era diferente, no como todas las personas que lo rodeaban. Esas que jugaban el mismo juego de sonrisas ensayadas y palabras calculadas. Este instante, este cruce de caminos fugaz, no lo dejaba en paz. Él tenía todo lo que el dinero podía ofrecerle, pero algo. Esa conexión inesperada, le hacía preguntarse si el vacío que sentía era el precio de todo lo que había logrado. Se levantó, distraído, y se despidió del restaurante como si el mundo de cristal y acero en el que vivía le resultara de repente demasiado frío y lejano.
Mientras tanto, Esperanza, después de ese primer encuentro fortuito, comenzó a perderse en su propia mente. Sabía que su vida estaba marcada por las dificultades, pero en ese momento, algo en su interior le decía que esa mirada era más que un simple accidente. ¿Cómo podía un desconocido influir en su vida? ¿Cómo podía sentir que algo tan efímero podría cambiarla por completo? Pero el destino no estaba hecho de certezas. Y ese solo instante, tan cargado de posibilidades, le había mostrado que nada sería igual a partir de ahora. ¿Qué haría ella cuando la vida la empujara a cruzar de nuevo ese umbral invisible entre dos mundos? Cada mañana, el sol aún no había tocado los tejados de Iztapalapa, pero Esperanza ya estaba de pie, aferrándose a la única certeza que tenía en su vida: el esfuerzo. No importaba cuánto le dolieran los pies o cuántas horas de sueño le faltaran. Las dificultades, las frustraciones y los sueños olvidados ya no la sorprendían. Se había acostumbrado a cargar con el peso de la lucha diaria, como si fuera una parte más de su ser. Su pequeña casa de concreto no tenía ventanas grandes ni puertas de madera fina. Solo un par de sillas viejas, una mesa de metal con manchas de óxido, y un colchón raído. Las paredes, de un gris opaco, apenas reflejaban la luz del día. Pero ahí, entre el ruido de los coches que pasaban por la calle y el susurro de los murmullos del barrio, Esperanza encontraba algo que se asemejaba a la calma. «Vamos, hija, que tienes una vida por delante», le había dicho su abuela muchas veces. Pero esas palabras, llenas de esperanza y amor, chocaban cada vez más con la realidad que Esperanza vivía. ¿Qué futuro podía tener una joven que apenas podía pagar el pasaje del metro? ¿Y qué significaba el «por delante» cuando sus sueños parecían alejarse más con cada día que pasaba? Mientras su abuela Carmen descansaba en el sillón de la sala, agotada por su enfermedad, y su hermano Miguel se preparaba para salir a buscar trabajo, Esperanza se dirigió a la cocina. La pequeña habitación, que se llenaba de aromas a sopa de verduras, era la única parte de la casa donde se sentía un atisbo de calor. El sonido de la cuchara batiendo en la olla era el único ritmo constante que la acompañaba. Desde que su padre había muerto cuando ella tenía 15 años, su vida se había convertido en una serie de sacrificios. Su madre la había dejado cuando era pequeña. Y ahora, con su abuela enferma, todo dependía de ella. Los libros, sus sueños de estudiar literatura en la universidad, parecían más lejanos con cada día. Sin embargo, los seguía mirando en la biblioteca pública cada vez que podía robarse unos minutos. En su interior, un fuego latente ardía. ¿Quién sería si hubiera tenido la oportunidad de estudiar? ¿Quién sería si su familia no hubiera dependido tanto de ella? Pero lo que más la dolía no era solo el abandono de su madre, ni la enfermedad de su abuela, sino la sensación constante de estar atrapada en un círculo vicioso del que nunca podría escapar. ¿Qué valía la pena soñar cuando los sueños eran un lujo que no podía permitirse? El reloj en la pared de la cocina marcaba las 8 de la mañana. Esperanza miró por la ventana, sintiendo cómo la luz del día comenzaba a colarse en la casa. Pero nada en su vida era claro como esa luz. Todo era incierto, borroso, como los libros que amaba leer, pero que no podía comprar. Como las clases que soñaba con retomar, pero que nunca podía pagar. Los días pasaban entre la rutina, la espera de un futuro que nunca llegaba. La entrevista de trabajo en la que había puesto tantas esperanzas era su única oportunidad. Lo sabía, y al mismo tiempo, no podía dejar de sentirse pequeña, desaparecida entre los nombres y las caras perfectas de aquellos que tenían la suerte de nacer en otro lugar, con otro destino. Mientras se preparaba para salir de la casa,
Se miró en el espejo del pasillo. ¿Sería suficiente su apariencia, su esfuerzo, su corazón lleno de deseo de cambio? No lo sabía. Lo único que sabía era que la vida nunca le había dado una oportunidad real. Pero esa entrevista, ese día, era la única que podría cambiar todo. En la calle, el ruido del tráfico la envolvía. Y las caras apresuradas de los demás reflejaban su propio ritmo acelerado. Todos corrían hacia sus propios destinos. Pero Esperanza no sentía que formara parte de ese mundo. Sus zapatos, apretados y desgastados, la hacían tropezar en su marcha, como si el peso de su propia vida le impidiera avanzar. Ella sabía que su vida estaba llena de sacrificios y que sus sueños siempre serían algo inalcanzable. Sin embargo, seguía caminando. ¿Por qué? Porque aún tenía un último resquicio de esperanza. A pesar de sus miedos y dudas, Esperanza se enfrentaba a un nuevo día lleno de posibilidades. Pero nada la preparaba para lo que sucedería a continuación. Un encuentro inesperado con un hombre que parecía tenerlo todo. Pero que, en el fondo, también estaba vacío. Y es en ese momento en que sus mundos, tan diferentes, empiezan a entrelazarse de una forma que ninguno de los dos podría haber imaginado. Esperanza se detuvo frente a la enorme ventana de cristal de la mesa del cardenal. Con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos encontrados. El cristal, impecable y frío, le devolvía una imagen que casi no reconocía como suya. La joven que veía en ese reflejo parecía una extraña. Una mujer en la que las huellas del tiempo y las luchas no podían esconderse por completo. Su vestido sencillo y algo arrugado. El cabello enmarañado por el viento. Y los zapatos que le apretaban los dedos la hacían sentir como una sombra en un mundo de luces brillantes y expectativas perfectas. ¿Era ella realmente capaz de aspirar a algo más allá de esta vida que la había limitado? Pensó en la entrevista, en las expectativas que había puesto en ese día. En ese instante, todo parecía borroso, como si sus sueños se desvanecieran ante la cruda realidad de su reflejo. ¿Qué oportunidad podía tener alguien como ella? Con las manos llenas de cicatrices del trabajo y la fatiga. ¿En un mundo que valoraba la perfección y el lujo? Sus manos temblorosas intentaban domar su cabello largo y oscuro, que el viento de la mañana había desordenado sin piedad. Cada movimiento, cada gesto, estaba impregnado de una mezcla de vergüenza y desesperación. Se sentía atrapada en esa imagen. Atrapada en la sensación de ser observada. De no pertenecer a ese lugar ni a ese mundo. Dios mío, parezco una loca, susurró para sí misma, sus ojos fijos en el cristal que reflejaba una vida que no parecía ser la suya. Fue entonces cuando lo vio. Sus ojos, que solo unos segundos antes buscaban arreglarse, se cruzaron con los de él. Un instante fugaz, casi imperceptible, pero lo suficiente para que la sensación de incomodidad se transformara en algo mucho más profundo. Una corriente invisible de tensión, curiosidad y algo más, algo que Esperanza no podría identificar. Recorrió su cuerpo en un solo latido. Del otro lado del cristal, él la observaba. Alejandro Montero, sentado solo en una mesa cercana, con una taza de café humeante entre las manos. No había nada en su rostro que traicionara una emoción visible. Solo una quietud, una calma que contrastaba profundamente con la tormenta que se desataba dentro de Esperanza. ¿Por qué la observaba? ¿Qué había en ella que pudiera llamar su atención? En ese segundo, el mundo exterior desapareció. La vida, sus sueños rotos, la entrevista que había llegado a parecer un simple trámite. Todo se desdibujó. Lo único que quedaba era ese cruce fugaz de miradas. Un parpadeo en el tiempo. ¿Qué había visto él en ella? ¿Qué buscaba en esa joven que, en sus ojos, era tan diferente a todas las mujeres que lo rodeaban? Esperanza,
incapaz de sostener esa mirada. Bajó rápidamente la cabeza. Un rubor que subía a sus mejillas delatando su vergüenza. No quería que la viera así. No en ese estado. No quería que nadie viera la fragilidad que había estado escondiendo por tanto tiempo. Sin embargo, algo en la forma en que sus ojos se encontraron le hizo sentir que él la había visto de una manera que nadie más lo había hecho. Y esa revelación la dejó sin aliento. Se apresuró a alejarse, dando pasos rápidos, casi huyendo del lugar, pero su mente no dejaba de dar vueltas alrededor de ese instante. Ese cruce de caminos tan breve, tan aleatorio. En su corazón se sembró una semilla de incertidumbre. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era solo una casualidad? ¿O el destino había decidido, en ese preciso momento, que sus caminos se cruzarán? Alejandro, por su parte, no pudo dejar de mirarla mientras se alejaba. Había algo en ella que lo desconcertaba. Algo que desafiaba la lógica. ¿Por qué una mujer tan sencilla, tan fuera de lugar en su mundo, lo había impactado de esa forma? No podía apartar la mirada. Y, por un momento, pensó que era solo un reflejo de su soledad, de la desconexión que sentía con el resto de su vida. Pero no, había algo más, algo real. No sabía si esa coincidencia era algo más que una mirada casual. Pero había algo en sus ojos, en esa vulnerabilidad que no intentaba ocultar, que lo atrapó sin que pudiera evitarlo. ¿Quién era ella? ¿Por qué se sentía tan familiar? ¿Como si ya la hubiera conocido de alguna forma? Mientras Esperanza se perdía entre las calles de Iztapalapa, con la esperanza de que su vida tomara otro rumbo, Alejandro Montero se encontraba a miles de kilómetros de distancia, en la cima de su imperio, en su oficina del piso 42 del rascacielos Montero. La vista de la Ciudad de México desde el ventanal de cristal era espectacular, casi deslumbrante, pero lo que realmente veía a través de esa ventana no era la ciudad en su esplendor, veía la nada. ¿Cómo podía ser que, con todo lo que tenía, aún se sintiera tan vacío? Alejandro estaba acostumbrado a lo mejor, el lujo, el poder, las mujeres perfectas y las conversaciones calculadas. Cada contrato que firmaba, cada acuerdo que cerraba, lo acercaba más a lo que se suponía que quería, a lo que su familia y sociedad esperaban de él. Sin embargo, en ese instante, mientras observaba la ciudad como si fuera un simple tablero de ajedrez con piezas diminutas moviéndose en patrones predecibles, se dio cuenta de que nunca había sentido la verdadera satisfacción. Era como si estuviera atrapado en una rutina interminable, una farsa de perfección que solo lo alejaba más de sí mismo. El sonido del teléfono lo interrumpió. Un recordatorio de que el mundo no se detenía para permitirle encontrar algo de paz. La llamada era de su asistente personal, Gabriela, que le recordaba su próxima reunión con inversores. Todo en su vida estaba perfectamente ordenado. Pero dentro de él había un vacío que ni el dinero ni el éxito podían llenar. Alejandro había llegado a un punto en el que la solidez de su imperio ya no le importaba. Lo que realmente deseaba era algo diferente, algo auténtico, algo que no pudiera comprar. Mientras tanto, en Iztapalapa, la vida de Esperanza parecía estar hecha de pedazos rotos. Pero ella sentía cada fragmento de su existencia con una intensidad que Alejandro nunca había experimentado. Cada día, Esperanza enfrentaba la realidad de su vida con una fuerza que no sabía que poseía. Mientras cuidaba a su abuela enferma y ayudaba a su hermano a sobrevivir. Luchaba por encontrar tiempo para soñar, aunque esos sueños parecieran tan lejanos. La pobreza no la definía, pero la necesidad sí lo hacía. El peso de sus responsabilidades la mantenía atada, pero en su corazón aún conservaba una llama. Una esperanza que nunca la había abandonado.
Había algo en ella que la hacía sentir viva a pesar de todo lo que le faltaba. Sin embargo, esa lucha diaria, esa resiliencia, no estaba exenta de dolor. ¿Cuántas veces más tendría que sacrificar sus sueños por los demás? En lo más profundo, sabía que sus sueños de estudiar literatura y escapar de la vida que conocía se desvanecían con cada día que pasaba. Pero aún así, seguía luchando, porque había algo más grande en ella. Algo más profundo que la mantenía en pie. Un fuego interno que, por pequeño que fuera, no podía ser extinguido. Esa mañana, cuando Esperanza se miró en el reflejo del cristal del restaurante, la sensación de ser pequeña en un mundo que no la comprendía se intensificó. Pero, al mismo tiempo, un atisbo de algo más. Algo que no había sentido antes. La despertó. Un hombre que parecía tenerlo todo la había mirado. Pero no la había visto como todos los demás. Había algo en su mirada que la hacía sentir, por un momento, que quizás, solo quizás, alguien podría verla por lo que realmente era. No como una simple trabajadora. No como la hija de una madre ausente. Sino como una mujer con sueños. Con deseos. Con un futuro. El contraste entre sus vidas no podría ser más evidente. Mientras Alejandro vivía rodeado de riquezas materiales y una vida llena de superficialidad, Esperanza encontraba una forma de riqueza diferente. Más profunda. La autenticidad de ser fiel a sí misma. De no perderse en el laberinto de la apariencia. Pero esa autenticidad, esa lucha por no perderse, también la dejaba expuesta. Cada día que pasaba, sentía el peso de un mundo que la ignoraba. Pero también la impulsaba a seguir adelante. Para Alejandro, la vida se había convertido en una serie de pasos calculados. Una danza sin emoción. Y en ese momento, cuando se dio cuenta de que la mirada de Esperanza había tocado algo en él que había estado dormido durante tanto tiempo, comenzó a preguntarse: ¿qué tan vacío está el éxito cuando no se tiene lo que realmente importa? Los caminos de Alejandro y Esperanza, aunque tan distantes, ahora parecían acercarse más que nunca. Ambos estaban atrapados en sus mundos, pero el encuentro fortuito, aunque fugaz, había sembrado una semilla que comenzaba a crecer en lo más profundo de sus corazones. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino, ese tejedor invisible de vidas entrelazadas, ya había comenzado a trazar los hilos que los unirían de formas que ni ellos podían imaginar. ¿Qué harían cuando, finalmente, se enfrentaran a sus propias verdades? ¿Y cómo se vería su vida cuando finalmente se cruzaran en el punto donde todo parecía imposible? La lluvia comenzó a caer con una furia inesperada, desbordando las expectativas de todos los meteorólogos que habían predicho un día seco. Esperanza, con la bolsa de medicinas en la mano, miraba el cielo como si éste hubiera decidido cambiar de ánimo justo en ese momento. Desbordando las nubes que se habían acumulado desde temprano. El peso del frasco le pesaba en el bolsillo. Pero no era solo la medicina lo que le causaba esa sensación de ahogo. Era la sensación de que su vida, como el clima, no podía controlarse. El agua comenzó a caer con fuerza, golpeando las calles de Polanco, convirtiendo cada paso en un desafío. La ciudad, normalmente tan limpia y ordenada, ahora parecía invadida por una furia incontrolable. Esperanza corrió buscando refugio, con los pies deslizándose sobre el pavimento resbaladizo, y un nudo en el estómago que la hacía sentirse más atrapada que nunca. ¿Cómo podía ser que, cuando ya había perdido tantas veces, el destino insistiera en burlarse de ella? Y fue entonces, cuando llegó al umbral del restaurante La Mesa del Cardenal, donde el destino, como un tejedor que no se cansa de su tarea, decidió entrelazar nuevamente sus caminos. El toldo que protegía la entrada no era suficiente para mantenerla completamente seca.
Su blusa, ahora empapada, se pegaba a su piel. Y sus zapatos, que ya habían sufrido suficiente durante el día, estaban completamente empapados. De repente, se sintió más pequeña que nunca. Más vulnerable. La vergüenza la envolvía. Pero también la impotencia. No estaba acostumbrada a pedir ayuda. Mucho menos en un lugar tan distante de su realidad. Pero la lluvia era implacable. Y a medida que las gotas se deslizaban por su rostro, no podía evitar sentirse como una extraña en este mundo de lujo. De cristal y metal. Esperanza no pertenecía a ese lugar. ¿Cómo podría? Era una simple mujer de barrio, que apenas se las arreglaba para mantener su familia. Sin embargo, mientras se refugiaba bajo el toldo, algo le decía que ese momento, esa coincidencia bajo la tormenta, era más que una simple casualidad. Desde el interior del restaurante, Alejandro observaba la lluvia a través de la ventana, pero no veía más que el caos del tráfico. El agua que cubría las calles y las caras apresuradas de la gente que corría para escapar de la tormenta. Sin embargo, algo le llamó la atención. Había un movimiento cerca de la entrada. Una figura femenina que se apresuraba a buscar refugio bajo el toldo. Esperanza. Él la reconoció al instante. Como si algo dentro de él hubiera sido capaz de identificarla incluso sin la distancia física entre ellos. La misma joven que había visto días antes en el restaurante, que le había dejado una huella inexplicable en su mente. Algo en su forma de moverse. En la manera en que no parecía preocuparse por cómo la observaban. Lo había atrapado. Alejandro se levantó de su mesa. Sin pensarlo 2 veces. Un impulso casi irrefrenable lo llevó hacia la entrada. Como si su cuerpo respondiera a un llamado que no podía ignorar. Las puertas se abrieron suavemente. Y el frío aire de la tormenta se coló al interior del restaurante. La figura de Esperanza estaba ahí. Empapada, con su cabello mojado pegado a su rostro. Su ropa empapada. Pero aún con la misma mirada que lo había cautivado. Él se acercó a ella. Y su voz, que normalmente siempre había sido autoritaria y controlada, sonó suave, casi como una invitación. ¿Te encuentras bien?, preguntó, mientras la observaba con una mezcla de preocupación y algo más que él mismo no podía entender. Esperanza, sorprendida por su aparición, levantó la mirada y lo vio de nuevo. Sus ojos, aunque no podían negar su sorpresa, también reflejaban una mezcla de vergüenza y desconcierto. No esperaba que él, un hombre que parecía tenerlo todo, se fijara en ella de nuevo. No esperaba que el destino insistiera. Que ese cruce de caminos, tan fortuito e inesperado, volviera a ocurrir. Solo. Espero que pase la lluvia. No quiero causar molestias, respondió, con la cabeza baja, intentando alejar la mirada de los ojos de Alejandro, temerosa de que él pudiera ver lo que no estaba dispuesta a mostrar, su vulnerabilidad. Pero Alejandro, con una amabilidad que no era común en él, insistió, la lluvia no parece ceder pronto. ¿Por qué no entras, al menos hasta que se detenga?, dijo, con un tono que no era autoritario, sino genuinamente preocupado. Esperanza dudó por un momento, sintiendo cómo su orgullo comenzaba a chocar con la necesidad que le decía que debía aceptar. ¿Podía entrar en un lugar como ese, con su ropa empapada y su presencia tan ajena a la elegancia del restaurante? Pero, al ver la expresión sincera en los ojos de Alejandro, sus dudas se disiparon por un instante. Quizás no fuera tan malo aceptarlo. Quizás esta vez el destino estaba ofreciéndole algo más que una simple coincidencia. Está bien, gracias. Solo por un momento, dijo, con la voz apenas audible, mientras seguía sus pasos hacia el interior del restaurante. Así, en medio de la tormenta, bajo el refugio de un techo elegante,
Sus destinos se cruzaron una vez más. Lo que ninguno de los dos sabía, lo que ni siquiera podían imaginar, era que esta segunda coincidencia estaba destinada a cambiar aún más el curso de sus vidas. Mientras esperaban a que la lluvia amainara, ambos se encontraron en un espacio compartido. Una mesa, una conversación, pero también un futuro que se entrelazaba de formas misteriosas. Como los hilos invisibles del destino. Podría ser que, a pesar de la tormenta, comenzaran a encontrar algo más real que todo lo que habían vivido hasta ahora. ¿Y qué sucedería cuando, finalmente, se enfrentaran a la verdad de lo que sentían? El murmullo de las conversaciones a su alrededor se desvaneció lentamente, como si todo el restaurante se hubiera transformado en un paisaje distante. Mientras Alejandro y Esperanza se sentaban frente a frente, con una mesa que parecía más un abismo entre dos mundos que un simple objeto de madera. La lluvia seguía golpeando el cristal, marcando el ritmo de una conversación que, sin saberlo, ya había comenzado a cambiar el curso de sus vidas. Esperanza, aunque ahora resguardada del frío y la tormenta, no podía dejar de sentirse pequeña. El ambiente lujoso del restaurante, la música suave de fondo, las miradas furtivas de los comensales. Todo parecía mirarla como si no perteneciera allí. Pero algo en la forma en que Alejandro la miraba le daba una extraña sensación de seguridad. No era la mirada calculadora de los hombres que la observaban en la calle. Era una mirada genuina. Curiosa, que no la juzgaba. Gracias por esto, dijo Esperanza, finalmente rompiendo el silencio incómodo. Por ayudarme a escapar de la lluvia. No soy de los que acostumbran entrar a lugares como este. Alejandro la observó un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Pero no con el desdén o el interés superficial que tantas veces había visto en otras personas. Había algo en ella, en su sinceridad, que lo tocaba de una forma que no podía explicar. No tienes que darme las gracias, respondió él suavemente, dejando la taza de café a un lado, su mirada fija en la de ella. La lluvia no debería separarnos de lo que realmente importa. El tono de su voz tenía algo extraño, como si las palabras fueran más que un simple comentario. Había algo detrás de ellas, algo que resonaba con la incomodidad que sentía dentro de él. Esperanza, sin saber por qué, sintió que este era el momento de hablar de algo que había estado guardando en su corazón por mucho tiempo. Algo que no había compartido con nadie, ni siquiera con su abuela, con su hermano. Con nadie. Yo no soy como las personas de este lugar. Alejandro, su voz temblaba ligeramente. Pero había una fuerza en sus palabras. Vengo de un lugar donde las oportunidades no son para todos. He tenido que sacrificar mis sueños una y otra vez. Mi vida nunca ha sido fácil. La gente como tú. Esperanza se detuvo, notando que había comenzado a hablar con demasiada franqueza. Como si todo lo que había estado reprimiendo se desbordara en palabras que no podía detener. La gente como yo. ¿Qué quieres decir con eso? Interrumpió Alejandro. Su tono no era agresivo, sino más bien curioso, como si intentara comprender qué estaba tratando de decirle. La pregunta no venía de un lugar de juicio, sino de un deseo genuino de entenderla. Esperanza se quedó en silencio por un momento. ¿Cómo podía explicarle que, para ella, los hombres como él representaban todo lo que había estado fuera de su alcance? Que había soñado toda su vida con algo diferente, con escapar de esa rutina que la atenazaba. ¿Cómo podía explicar que el mundo de Alejandro, tan brillante y lleno de lujos, le parecía como un espejismo? Quiero decir que yo soy. La voz de Esperanza se quebró por un segundo. Pero no por debilidad, sino por la intensidad del dolor reprimido durante años. Soy una mujer que ha tenido que luchar por cada pequeña cosa. Tu vida, Alejandro,
Está llena de oportunidades. Pero yo nunca he tenido una oportunidad real. No hay tiempo para los sueños cuando se tienen que cubrir necesidades urgentes. Alejandro la miró en silencio, procesando sus palabras. Había algo en su interior que lo instaba a reconocer lo que estaba pasando. Un choque de realidades que, hasta ese momento, había evitado ver. Él tenía todo lo que su familia le había enseñado que valía la pena. Dinero, poder, prestigio, pero cuando pensaba en su vida, en su matrimonio fallido, en las reuniones interminables, en las sonrisas vacías que siempre tenía que ofrecer, se daba cuenta de que algo estaba roto en él. Algo faltaba. En ese momento, miraba a Esperanza y veía algo real. Algo que no había encontrado en mucho tiempo. ¿Y qué soñabas, Esperanza?, preguntó, su voz más suave de lo que pensaba, pero con una sinceridad que lo sorprendió. ¿Qué es lo que realmente querías hacer? Si el mundo te hubiera dado esa oportunidad. Esperanza lo miró fijamente, como si el simple hecho de que le hubiera hecho esa pregunta abriera una puerta que había estado cerrada por años. Nunca había tenido a nadie que le preguntara eso. Nadie que se detuviera a ver más allá de su pobreza o su lucha diaria. Quería ser escritora. Las palabras salieron con una mezcla de vergüenza y liberación. Como si finalmente pudiera dejar escapar un secreto que había estado guardando durante toda su vida. Quería contar historias, compartir lo que siento, lo que he vivido, pero nunca tuve la oportunidad. Alejandro la miró con una mezcla de asombro y una cierta nostalgia que él mismo no podía entender. ¿Por qué esa joven, con toda su lucha y sacrificio, parecía tener algo que él había perdido hace mucho? ¿Cómo podía alguien que había vivido en la oscuridad de la desesperanza tener una luz tan brillante en su interior? ¿Por qué no lo intentas ahora?, preguntó de repente, sin pensarlo. Lo dijo con tal sinceridad que sorprendió incluso a él mismo. Esperanza lo miró desconcertada. ¿Por qué Alejandro, un hombre que había tenido toda la vida para perseguir sus sueños, le estaba sugiriendo que ella lo intentara ahora, cuando ni siquiera podía pagar una educación adecuada? Porque las oportunidades no tienen edad. Esperanza. La mirada de Alejandro era directa, sin rodeos. Y sé que tú tienes algo que muchas personas en este mundo, incluso las más exitosas, no tienen: autenticidad. La conversación se alargó por horas, fluida y profunda. Hablaron de todo, de literatura, de sus pasados, de sus miedos y sus sueños. Y en cada palabra, se iban despojando de las capas que durante tanto tiempo los habían protegido. Para Alejandro, esa conversación comenzó a cambiar algo en él. Algo que había estado apagado por años. Para Esperanza, fue como si, por primera vez, alguien viera más allá de su exterior y entendiera la lucha que llevaba dentro. Mientras el reloj marcaba el paso de las horas y la conversación continuaba, ambos se dieron cuenta de algo. Aunque venían de mundos tan diferentes, había un hilo invisible que los unía. Y ese hilo comenzaba a tensarse, a tejerse con cada palabra, con cada confesión, con cada mirada sincera. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el destino, que tan insistentemente los había llevado hasta ese punto, no había terminado aún con sus pruebas. La tormenta afuera parecía calmarse, pero dentro de ellos, algo mucho más grande estaba comenzando a cambiar. El teléfono sonó con un timbre estridente que cortó el aire cargado de la tarde. Esperanza lo miró por un instante, su mano suspendida sobre la olla de sopa, como si un sexto sentido le dijera que algo no estaba bien. Fue una llamada breve, rápida, llena de urgencia, que la dejó paralizada. Doña Carmen, su abuela, estaba en estado grave. El tiempo se detuvo. Durante un segundo, Esperanza sintió como si el mundo se desvaneciera alrededor de ella.
como si todo lo que había estado construyendo, todo lo que había soñado, fuera arrastrado por una corriente imparable. Su corazón latía con fuerza, pero su cuerpo no respondía. Había algo visceral en el miedo que la invadió, algo que la hacía sentir pequeña, vulnerable, incapaz de hacer frente a lo que estaba por venir. La angustia la envolvía, pero no podía permitirse caer. No ahora. El camino hacia casa fue una carrera frenética. Miguel ya había llegado y corría por la calle, sus pasos resonando en el asfalto mojado. Pero Esperanza no lo veía. Solo veía la imagen de su abuela, tendida en el sillón, incapaz de respirar, luchando por cada aire que tomaba. El nudo en su estómago se apretaba con cada paso, y el peso de su propio cuerpo parecía cada vez más difícil de soportar. Cuando llegaron a casa, la escena que los esperaba era aún más aterradora que lo que Esperanza había imaginado. Doña Carmen, la mujer que siempre había sido su roca, su apoyo inquebrantable, estaba recostada, luchando por respirar. Su rostro arrugado, normalmente lleno de dulzura, estaba marcado por el dolor. Esperanza se acercó rápidamente, pero no sabía qué hacer. Cada gesto, cada palabra que pensaba pronunciar, se sentía inútil frente a la fragilidad de su abuela. «Abuelita», exclamó con la voz quebrada, tomando la mano de doña Carmen, que estaba fría y sudorosa. Pero la anciana solo pudo abrir los ojos con dificultad. Su respiración agitada, casi inaudible. El sonido del teléfono nuevamente, esta vez más fuerte, rompió el silencio pesado. Era Alejandro. Esperanza lo miró por un momento. Luego se giró hacia Miguel, quien ahora la miraba con los ojos llenos de impotencia. ¿Qué podía hacer? Su vida siempre había sido un cúmulo de sacrificios y ahora, enfrentada a la enfermedad de su abuela, se encontraba atrapada entre el amor por su familia y la necesidad de tomar decisiones rápidas. «Voy a llamar una ambulancia», dijo Miguel. Pero la mirada de Esperanza lo detuvo. La ambulancia tardaría demasiado. La angustia de esperar, el tiempo que su abuela no tenía, la consumió. «No tenemos tiempo». Esperanza se giró hacia Alejandro, quien, aunque a kilómetros de distancia, se había convertido en su ancla, en la única persona que parecía entender su dolor. Sin pensarlo, le marcó. Su voz sonó vacía, apenas un susurro entrecortado por el miedo. «Alejandro, necesito ayuda. Mi abuela está muy mal». El tiempo, que antes parecía deslizarse con pesadez, ahora se convertía en una condena que acechaba a Esperanza con cada segundo que pasaba. ¿Cómo podía ser tan frágil el mundo de las personas que más amaba? ¿Por qué siempre tenía que ser ella quien tomara las riendas? ¿Quien se enfrentara a la adversidad sin descanso? Y entonces, mientras su mente luchaba por encontrar soluciones, Alejandro llegó. Su figura apareció en el umbral de la puerta, con el rostro serio, los ojos llenos de una preocupación que no había visto en él antes. Sin decir palabra, se acercó, con la calma de alguien que no sabe qué hacer pero no puede apartarse. Con una suavidad que la sorprendió, se acercó a doña Carmen. La tomó en sus brazos con delicadeza, como si fuera un objeto frágil, y la ayudó a sentarse. «Vamos a llevarla al hospital». «Esperanza», dijo Alejandro, con un tono que no admitía discusión. El verbo «vamos» resonó en su pecho, como si la distancia entre ellos se hubiera reducido en ese preciso momento. A pesar de la resistencia interna de Esperanza, que no quería aceptar la ayuda, que sentía que debía ser ella quien resolviera todo, algo en el rostro de Alejandro le dio la fuerza para seguir. Quizá era la sinceridad en sus ojos. Tal vez la forma en que parecía compartir la carga sin que ella tuviera que pedirlo. No lo sabía. Pero en ese instante, algo cambió dentro de ella. Ya no estaba sola.
La sensación de estar perdiendo a su abuela. De ver cómo la persona que la había criado con tanto amor estaba al borde del abismo. Comenzó a desbordar su corazón. Y fue en ese momento, cuando todo parecía desmoronarse, que se dio cuenta de cuán frágil era la línea entre la vida y la muerte. La noche había caído sobre la ciudad, envolviendo todo con su manto oscuro y pesado. Alejandro, aunque rodeado de lujo y comodidad en su despacho privado, no podía escapar de la inquietud que lo había estado acosando desde la llamada de Isabel. Las luces de la ciudad se extendían ante él como un mar de estrellas artificiales, pero el brillo de la capital no lograba iluminar la creciente sombra en su mente. Había algo en su interior que no lograba acallar. Una sensación persistente de que había algo más. Algo que aún no comprendía sobre su pasado, sobre su padre, y sobre su relación con Isabel. Su exesposa había sido siempre un misterio envuelto en elegancia y ambición. Durante su matrimonio, se había sentido como un espectador más que un participante real. Las conversaciones eran siempre las mismas. Las promesas vacías. Las sonrisas educadas. Nunca hubo un momento de conexión genuina. Nunca hubo pasión. Isabel había sido la mujer perfecta en público. Pero siempre le había faltado algo. Una honestidad que él no sabía si debía buscar o ignorar. Esa noche, mientras se sentaba en su despacho, la llamada de Isabel retumbaba en su mente. La había aceptado sin ganas. Más por costumbre que por verdadero deseo de reconciliación. Pero lo que ella había dicho lo había dejado con un nudo en el estómago. Algo en sus palabras había desenterrado recuerdos que Alejandro prefería mantener enterrados. El matrimonio arreglado. Las expectativas de su familia. Y la frialdad emocional de su padre. Isabel le había propuesto un trato. Algo que tenía que ver con una inversión en su galería de arte. Pero lo que realmente lo había dejado intranquilo no fue la oferta, sino la insinuación que había flotado entre sus palabras. Hay cosas que nunca supiste, Alejandro, cosas que tu padre me confió en su lecho de muerte. Aquellas palabras lo habían golpeado como una ráfaga de viento helado. ¿Qué cosas? La sombra de su padre. Un hombre fuerte, implacable, que siempre había controlado todo a su alrededor. Parecía seguirlo incluso después de su muerte. Guillermo Montero había sido un hombre de negocios, pero también había sido un hombre frío, distante y, a menudo, cruel. Alejandro había crecido bajo su sombra, buscando su aprobación, temiendo su desaprobación, sin darse cuenta de cuánto de su propio ser había sido moldeado por esa relación desequilibrada. Isabel, siempre tan calculadora, había sido la mujer que se encargó de organizar su vida, de planificar su futuro, mientras él se sumergía en la vida corporativa. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, después de su divorcio, la muerte de su padre, y las piezas dispersas de su vida que parecían no encajar, Isabel estaba regresando con algo más que una simple solicitud. Ella tenía información. Información que podría destruirlo o liberarlo, dependiendo de cómo la mirara. La llamada de Isabel lo había dejado con más preguntas que respuestas. Si el grupo Montero figurara como socio minoritario en la galería, sería exactamente lo que necesito para cerrar el trato. Isabel había sido siempre tan directa, tan pragmática, pero aquella vez, había algo en su tono, algo en la forma en que se había detenido a hablar sobre el legado de su padre, que lo hizo dudar de su verdadera intención. Alejandro nunca había creído en las historias que Isabel le había contado sobre su padre, sobre los oscuros secretos que envolvían a la familia Montero. Pero ahora, al escuchar su propuesta,
Comenzó a preguntarse si la clave de su propia vida estaba oculta en los rincones oscuros de esas historias. En esos secretos que siempre había preferido ignorar. Él se levantó de su escritorio, caminando hacia la ventana que daba a la ciudad. Las luces parpadeaban abajo, como si el mundo que había creado a su alrededor fuera una ilusión que ya no podía sostener. Todo lo que había logrado, todas las decisiones que había tomado, parecían vacías en ese momento, como piezas de un rompecabezas que nunca terminaba de encajar. La sombra de su padre, aunque ya muerta, seguía gravitando sobre él. ¿Qué tan libre era realmente Alejandro Montero si el peso del pasado seguía empujándolo hacia un destino que no había elegido? La mente de Alejandro, invadida por una mezcla de rabia y confusión, comenzó a divagar hacia un recuerdo distante. Su padre, en su lecho de muerte, le había dejado un consejo, pero también una advertencia. En este mundo, el dinero y el poder son todo. Si alguna vez quieres algo más, ten cuidado, hijo mío, porque la gente que te rodea solo busca lo que tú tienes. Alejandro había olvidado esas palabras. Las había desechado como algo anticuado. Una advertencia de un hombre que ya no entendía el mundo moderno. Pero ahora, esas palabras volvían con fuerza, como un eco que no podía ignorar. Esa misma noche, después de la llamada con Isabel, Alejandro se dirigió al restaurante. Tenía que ver a Esperanza. Algo en ella le había tocado de una manera que no podía explicar. Ella no era como las otras mujeres en su vida. Ni siquiera como Isabel. Había algo en su autenticidad, en su sinceridad, que lo hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, que había algo genuino, algo que podía salvarlo del vacío que sentía. En las sombras del pasado, Alejandro buscaba respuestas, pero las piezas no encajaban. Mientras tanto, Esperanza, con su lucha diaria, comenzaba a ver el futuro de una manera diferente. Sin saberlo, sus caminos se estaban cruzando. No solo por casualidad, sino por el destino, que, una vez más, los estaba empujando hacia algo más grande de lo que podían comprender. Lo que ambos no sabían, lo que ninguno de los dos podría haber anticipado, era que las verdades ocultas que habían estado cargando durante tanto tiempo empezarían a salir a la luz, destruyendo lo que pensaban saber sobre sí mismos y sobre el mundo en el que vivían. El peso de la decisión se cernía sobre Alejandro como una nube oscura. En su despacho, rodeado de los papeles fríos y distantes de un imperio que había construido durante años, sentía que algo fundamental en su vida comenzaba a quebrarse. ¿Cómo podía seguir adelante cuando las raíces de su existencia estaban tan profundamente entrelazadas con algo que ya no deseaba? Las palabras de Isabel seguían resonando en su mente, como una advertencia que no podía ignorar. Necesito que el grupo Montero figuren como socios. Alejandro, la propuesta de Isabel, esa oferta aparentemente inocente de inversión en la galería de arte, no solo era un trato económico, era un lazo con el pasado que él había querido enterrar. Un vínculo con su padre y con un legado que nunca le había pertenecido, pero que siempre había sentido que debía cumplir. El legado de poder, de riqueza, de una familia que se construyó sobre la base de sacrificios, secretos y decisiones sin piedad. Pero al mismo tiempo, en su mente, se cruzaba otra imagen, una mujer con una mirada genuina, que había penetrado las murallas de su alma sin esfuerzo, sin conocer la historia que lo había marcado. Esperanza, la joven que había conocido una vida completamente distinta a la suya, pero que, de alguna forma, le ofrecía una realidad que parecía más auténtica que todo lo que había construido. ¿Cómo podía elegir entre seguir con el legado de su familia, o perderse en algo tan incierto, tan nuevo, pero tan real?
La tensión dentro de él era insoportable. En su interior, el choque entre dos mundos se volvía cada vez más fuerte. El mundo de la opulencia, las expectativas y el control de su padre, y el mundo de los sentimientos sinceros. El amor y la libertad que Esperanza representaba. Alejandro sabía que su padre había dedicado su vida a edificar ese imperio. Pero también sabía que nunca lo había hecho por amor. Lo había hecho por poder, por control, por dejar una huella en el mundo, aunque esa huella se hubiera construido sobre las ruinas de los sueños ajenos. ¿Pero era eso lo que él quería? Durante tanto tiempo, había creído que su valor radicaba en ser el mejor, el más fuerte, el más capaz. Había dejado que su padre y su herencia lo definieran. Pero ahora se encontraba ante una encrucijada. ¿Qué pasaría si abandonaba todo lo que conocía? Todo lo que había creído que debía ser. ¿Solo por encontrar una felicidad genuina? ¿Qué pasaría si perdiera el control? Si dejaba ir la comodidad del poder y el dinero para entregarse a algo tan impredecible como el amor. La imagen de Esperanza, en su sencillez y autenticidad, le atravesó como una flecha. ¿Cómo podía alejarse de una mujer que lo había mirado sin expectativas? ¿Que lo había visto más allá de su traje caro y sus cargos de ejecutivo? Ella no lo admiraba por lo que tenía, sino por lo que él era en su esencia, en su dolor, en sus inseguridades. Ella no lo necesitaba para validar su existencia. Y en ese momento, Alejandro se dio cuenta de algo que nunca antes había comprendido. El amor verdadero no es algo que se pueda comprar. La llamada que había estado evitando, la que había estado reprimiendo, sonó otra vez. Isabel. En su tono había una firmeza fría, la misma que siempre había tenido cuando le hablaba de negocios. Pero esta vez, algo más flotaba en sus palabras. Un desafío. Alejandro, lo que te estoy ofreciendo es más que una inversión. Es tu legado. Si no tomas esta oportunidad, perderás lo que tu padre construyó. El futuro de la familia Montero estará en juego. Las palabras de Isabel fueron un recordatorio del poder que ella tenía sobre él. De la historia que él no podía escapar. Pero también fue un recordatorio de lo que había vivido durante todos esos años. Una vida de acuerdos. De sacrificios. De hacer lo correcto sin cuestionarlo. Y todo eso le había dejado un vacío profundo. Un vacío que ni el dinero, ni el poder, ni el control sobre su propio destino podían llenar. El reloj de su despacho marcó la hora. Pero Alejandro no lo vio. Estaba perdido en sus pensamientos, luchando contra los demonios del pasado y los deseos del presente. La vida que había planeado, que había estado destinado a vivir, lo atrapaba como una jaula invisible. Pero en su corazón, una voz más suave, pero más fuerte que cualquier otra, le decía que ya había tenido suficiente. ¿Quién quería seguir construyendo un imperio si no podía sentir? ¿Quién quería vivir una vida sin saber qué era el amor verdadero? Y entonces, con un suspiro profundo, Alejandro tomó una decisión. Era hora de romper con todo lo que había sido. De dejar atrás el legado de su padre. De dejar atrás el peso de las expectativas. Y enfrentar lo que realmente deseaba. Isabel, no puedo hacer esto. No voy a seguir con este trato. Es hora de buscar algo más. Algo real. Las palabras salieron con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. Finalmente había tomado una decisión. Una decisión que cambiaba todo. La llamada terminó, y Alejandro se quedó sentado en su oficina, sin moverse, como si estuviera esperando que el mundo lo absorbiera. Pero en su interior, algo había cambiado. Había decidido dar un paso hacia lo desconocido, hacia un futuro incierto, pero auténtico. Y lo haría con Esperanza. Con ella que le había mostrado que, a veces, las decisiones más difíciles son las que te definen verdaderamente.
La vida de Alejandro acababa de dar un giro irreversible. El futuro ya no estaba atado a un legado, sino a algo más incierto pero, al mismo tiempo, más real. Ahora, tendría que aprender a caminar sin el peso del pasado, a construir un nuevo camino junto a alguien que lo había visto por lo que realmente era, sin importar su nombre ni su riqueza. ¿Cómo cambiaría la vida de Esperanza cuando, finalmente, se enfrentaran al futuro juntos? El sol comenzaba a asomar tímidamente por el horizonte, pintando la ciudad con tonos dorados y anaranjados, como si la naturaleza misma celebrara el inicio de algo nuevo. Alejandro observaba la escena desde la terraza de su departamento, pero sus pensamientos no estaban en la ciudad, ni en el paisaje que antes le resultaba tan familiar. Su mente estaba a kilómetros de distancia, en un mundo completamente distinto, uno que había estado evitando durante toda su vida. Un mundo de emociones reales, de decisiones tomadas desde el corazón, no desde la razón calculadora que siempre había gobernado su vida. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de su trance. Esperanza apareció en el umbral, su figura recortada contra la luz suave de la mañana. Cuando la vio, algo en su interior se movió. Un sentimiento que no podía definir, pero que lo envolvía con una intensidad que jamás había experimentado. Era el inicio de algo que nunca había imaginado. Un futuro lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. Esperanza, al verlo, no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y esperanza. El miedo al cambio, al futuro incierto, pero también la esperanza de que, tal vez, por fin, podría tener algo que siempre había deseado. Una vida auténtica. Una vida donde sus decisiones, sus sueños, no fueran apagados por las circunstancias. Había algo en Alejandro, en su mirada, que la hacía sentir que no estaba sola en esta nueva etapa. «Buenos días», dijo ella, con una leve sonrisa, mientras se acercaba a la mesa donde él estaba sentado. Su voz, suave pero firme, resonó en el aire como una promesa de lo que venía. Alejandro se levantó y, sin pensarlo, la abrazó, un gesto simple, pero cargado de una emoción inesperada. No era solo el gesto de un hombre que había encontrado algo en otro ser humano que lo completaba, sino de un hombre que había decidido romper con su pasado y, por fin, abrazar la posibilidad de ser feliz. Estamos comenzando de nuevo. Esperanza. La voz de Alejandro sonó sincera, pero también llena de incertidumbre. Sabía que no había garantías, que el futuro estaba lleno de sombras y de dudas. Pero, por primera vez, no le importaba. Lo importante era que, juntos, podían construir algo nuevo. Mientras ambos se sentaban a la mesa, la conversación fluía de manera natural, como si los hilos invisibles del destino finalmente los hubieran unido en un punto donde todo era posible. Ya no había máscaras, ni pretensiones, solo dos personas que, a pesar de provenir de mundos completamente diferentes, estaban dispuestas a construir un puente entre esos mundos, a aprender a caminar juntos, paso a paso, hacia lo desconocido. Alejandro miró a Esperanza, su mirada profunda y cargada de significado. Sabía que lo que estaban comenzando no iba a ser fácil. Había muchas barreras que derribar, muchos miedos que enfrentar, pero también había algo en ella, algo que lo había tocado de una manera que nadie más lo había hecho. Algo en su autenticidad, en su lucha por lo que creía, que le daba la fuerza para seguir adelante. Nunca pensé que viviríamos algo así, dijo Esperanza, mirando hacia afuera, como si quisiera ver más allá de la ciudad que conocía. Sus palabras eran un reflejo de lo que ambos sentían. Un futuro lleno de promesas, pero también de incertidumbre. Yo tampoco, respondió Alejandro, con una sonrisa que no era solo una fachada,
sino un reflejo genuino de lo que había encontrado en ella. La sonrisa de alguien que había dejado atrás el control y las expectativas para abrazar lo que realmente importaba. El amor. La conexión humana. La posibilidad de ser libre. El silencio se llenó de una comprensión mutua. Ambos sabían que el camino por delante no iba a ser fácil. Había demasiados obstáculos, demasiadas sombras del pasado que aún los perseguían. Pero también había una fuerza nueva, algo que nunca antes habían experimentado. La decisión de construir algo juntos. De crear su propio destino, sin importar lo que el mundo pensara. Mientras Alejandro tomaba la mano de Esperanza, un sentimiento de esperanza comenzó a invadirlo. Algo que nunca había conocido hasta ahora. Era un sentimiento de paz, de confianza, de saber que, aunque el futuro fuera incierto, lo enfrentarían juntos. La Ciudad de México, con su caos y su belleza, parecía la metáfora perfecta para lo que acababa de comenzar. Era una ciudad llena de contradicciones, de mundos que se chocan, de personas que se cruzan sin saber lo que les depara la vida. Pero, de alguna manera, ahora Alejandro y Esperanza formaban parte de ese tapiz, de ese caos que, juntos, habían comenzado a transformar. El futuro, aunque incierto, ya no les parecía tan aterrador. Ahora sabían que el amor, la autenticidad y la voluntad de cambiar eran más poderosos que cualquier legado. Cualquier barrera que el destino pudiera poner en su camino. De alguna manera. Eso les daba la fuerza para seguir adelante.